Vamos a poner, antes de seguir con la diabetes mellitus como tal, vamos a poner, yo creo, un caso que pudiera ser muy típico de muchas personas. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene prediabetes, no es diabético todavía. Tiene un poquito alterado los lípidos, pero no mucho, solamente un poquito ya para que entre el criterio de síndrome metabólico. Y tiene la presión un poquito alta, pero no vamos a decir que está con una hipertensión muy alta, sino suficiente para para que entre en el criterio de diagnóstico de síndrome metabólico. Con ese paciente, ¿qué tratamiento usted le mandaría? Bueno, pues yo le pondría tratamiento medicamento, pero me pides el medicamento como tal, porque me faltan más datos para poner el tratamiento, porque ahora yo te diría, ese paciente está mostrando es masculino o femenino, ¿qué edad tiene? ¿Qué nivel de hipertensión tiene? ¿Y cuánto tiene el colesterol? Mira Ah, cuántas cosas daría, ¿ves? y si hablamos Entonces, de una variación, es claro, decir, el tratamiento de la hipertensión, por ejemplo, dependería de la edad y si es masculino o femenino, qué otros factores de riesgo tendría. Y, por ejemplo, si vamos a tratar la hipertensión, empezaría con un fármaco único, porque sería primera vez que le pongo tratamiento, sería con un fármaco uno y serían, depende del grado de hipertensión que tenga, si es hipertenso, adulto joven, empezaría con un Prilo o con un Arados, por ejemplo no sé, en dosis única, en dosis baja, la dosis más baja posible, de acuerdo al fármaco que utilizaría, porque si es adulto joven, diuréticos tiacídicos, pues pueden tener algunas contraindicaciones. Los betabloqueadores se utilizan en pacientes jóvenes, pero si es masculino, pueden tener efectos a largo plazo. Entonces, dependería de la edad, de la condición del paciente. Entonces, dependería de eso. Lo que sí te diría que sí le pondría tratamiento porque es decir, empezaría por la dieta y los ejercicios. A partir de ahí, si es hipertenso, lleva tratamiento médico. Si usted demuestra que cumple los criterios para el diagnóstico de la hipertensión arterial, que a veces está muy mal diagnosticada, es decir, a veces las personas porque tuvieron una toma fortuita un día ya se les dice hipertenso, hay que demostrar que es hipertenso, porque también cuando uno le pone ese cuño a alguien de decirle usted es hipertenso, pues le estás poniendo un cuño importante, un cuño que a veces no se borra, ¿ves? No se quita de tu vida. Entonces yo creo que tienes que tener mucha seriedad para hacer el diagnóstico, igual que para hacer un diagnóstico de una diabetes. Usted tiene que tener mucha seriedad para hacer ese diagnóstico. No puede hacer una glicemia cualquiera al azar. Yo tengo que demostrarlo. Tengo que demostrarlo. Ah, que hay pruebas muy específicas como la hemoglobina glicosilada para la diabetes, perfecto. Pero yo tengo que demostrarlo y estar segura yo en el tiempo. Si le he hecho 3 glicemias y están altas o tiene una hemoglobina glicosilada muy alta en el último mes, mira, esto sí es diabetes, cumple y este factor de riesgo. Mire, me siento con usted y le explico, Jan, yo creo que eres diabético y hipertenso. Y como creo que lo eres por esto y por esto, y le demuestro a esa persona que sí lo es, entonces le pongo tratamiento médico. Porque ya te digo, es más que nada, le estás poniendo un sello a la persona que va a salir de tu consulta y estoy seguro que va a buscar en internet qué significa diabetes, qué significa hipertensión y qué consecuencias trae. Entonces, a partir de ahí, esa persona, depende de lo que le digas o no, se puede deprimir, puede no creerte, puede decir, este no me hizo las cosas bien, no sé, es decir, que tienes que tener seguridad primero en tus criterios diagnósticos. A esa persona que me dijiste, yo le pusiera tratamiento, porque tiene dos cosas importantes, hipertenso y niveles de colesterol alto, me dijiste, ¿verdad? Hipertenso y niveles de colesterol. Ah, yo tuviera en cuenta qué edad tiene, qué hábitos de vida tiene, si es sedentario o no, qué otras cosas puedo tratarle. Yo le pusiera tratamiento. ¿Con dosis baja de medicamentos? Sí. ¿Con un medicamento solo? Sí. No fuera la terapia múltiple de ponerle un fármaco combinado o de ponerle 3 medicamentos al día para que no los tome. Es decir, empezaría con una dosis baja y trataría de chequear. y cuando hablamos ya de diabetes ya, ¿qué número tiene que tener la glicemia? Los valores de la glicemia han variado mucho en el tiempo. Hoy por hoy, a ver, yo me sabía los valores en milimol por litro que se daban en Cuba, pero en el mundo entero se utilizan miligramos por decilitro, es decir, que hay dos unidades de medida que cualquiera de las dos se considera normal, que en cualquier libro, cualquier cosa que revises, pues está bien. Por miligramos decilitros, si, a ver, es más de 200 si mal no recuerdo, la que me sé bien es por milimol litro más de 6,1 en un rango hasta 6,1 se considera normal. ¿Qué pasa? Que ese rango varía si estás embarazada. Si estás embarazada, ese rango baja y es mucho menor, hasta 4 puntos y algo, si mal no recuerdo, en el embarazo se considera normal. Ese rango es muy bajo en la embarazada. ¿Por qué? Porque hay una diabetes en el embarazo, que es la diabetes gestacional, que tiene mucho peso para la evolución del embarazo y el parto, y entonces se consideran a nivel mundial valores más bajos de glicemia en el embarazo.
¿Está bien? Entonces ese rango varía si estás embarazada. Si eres un adulto promedio, hasta 6.1 tu glicemia es normal y hasta un rango de 11.1. Es decir, que el paciente que esté entre 6.1 y 11 es el que tiene una prediabetes. El que está entre 6.1 y 11.1 es el que tiene una prediabetes. Si tú tienes más de 11, ya tú tienes un diagnóstico de diabetes mellito. ¿Está bien? Milimol litro, estamos hablando de milimol litro. Si tú tienes más de 11.1, pues ya tú eres un paciente diabético. Se dice que con una toma muy elevada ya haces el diagnóstico de la enfermedad más de 11 y que si tienes un rango dudoso con una glicemia en ayuna, pues se hacen varias tomas y una forma muy, es decir, más segura quizás de hacer el diagnóstico de la diabetes, la hemoglobina glicosilada. Estamos hablando de glicemias en ayunas, porque las glicemias hechas al azar, aunque estén elevadas, no siempre son confiables para el diagnóstico, porque dependen de la ingesta de alimento, de la hora que la hizo, de si comió una alta cantidad de azúcares o no. Entonces, para estar seguros en ese diagnóstico, que era lo que le decía ahorita, lo ideal es una glicemia en ayunas, es decir, más de 6, 7 horas sin ingerir alimentos. Entonces usted puede decir que le hago una glicemia en ayunas y que esa glicemia es confiable. A partir de ahí, si tengo alguna duda, puedo hacer una segunda o una tercera glicemia, hacer una prueba de tolerancia a la glucosa que cada vez se hace menos porque es más engorroso, que es una prueba que se toma una muestra de glicemia en ayuna, después se da un desayuno y una hora después se toma una segunda muestra. Esa prueba de tolerancia a la glucosa se utiliza más en el embarazo, ya que para el diagnóstico de la diabetes normal. ¿Por qué? Porque hay otros medios que han surgido, pruebas más modernas o más confiables, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que te da un margen del último mes, de los últimos 120 días de la vida de la hematía, y por tanto te da un margen de cómo estuvo la glicemia en el último mes. Que ya si tiene valores, creo, de la hemoglobina glicosilada, me parece que de 6.7 o algo así, ya se hacía el diagnóstico de diabetes mellitus también. Entonces son valores muy confiables, que tú los unes con las manifestaciones clínicas y dices, estoy ante un diabético sin duda. Y entonces sí me puedo sentar y explicarle el diagnóstico a esa persona. Es decir, no lo hago ni por intuición clínica ni por síntomas clínicos, aunque los síntomas clínicos ayuden y que la persona los identifique. A partir del diagnóstico le debo explicar a la persona también cuáles son los síntomas clínicos contrarios, es decir, cuáles son los síntomas clínicos de hipoglicemia, porque ese diabético tiene que aprender a conocerse y saber que en un momento determinado puede, en vez de estar en un rango alto, y esto pasa sobre todo al inicio del tratamiento médico, puede estar en un rango bajo y puede tener una hipoglicemia. Y la hipoglicemia, el primero que tiene que aprender a conocerla es el paciente. Y esto se conoce en el mundo de la medicina como autocuidado. Es decir, yo me tengo que cuidar yo mismo porque yo no siempre voy a estar en la consulta frente a un profesional. Yo voy a estar, no sé, trabajando y de pronto me pongo frío, pálido y sudoroso. Yo recuerdo, tengo una anécdota muy impresionante para mí porque siempre, es decir, cuando tú estudias, eres médico, profesional de la salud, aprendes a conocer que la hipoglicemia, el paciente se pone frío, pálido y sudoroso, ¿no es verdad? Y que poco a poco esa frialdad y palidez puede llegar incluso a la pérdida de la conciencia si no se trata, que es una situación rápida, emergente, que depende de, a veces, de haber tomado medicamentos y no ingerir alimentos, o de no ingerir alimentos, estar muchas horas en ayuno, y que es frecuente y puede pasar en una persona tanto diabética como no diabética. Eso es lo clásico de la hipoglicemia. Hay fármacos que enmascaran la hipoglicemia, esa fase inicial de frío, pálido y sudoroso. Hay fármacos como los atenololes y propanololes que las enmascaran, y por eso se dice que la persona diabética debe evitarlos. Pero no siempre esa fase inicial de la hipoglicemia aparece, y hay veces el paciente tiene fases de alteración. Recuerdo en un aula de medicina un muchacho, estudiante de tercer año, que comienza de pronto y les rompe la libreta a su compañera. Les rompe la libreta a su compañera, empieza a arrancar las hojas. Era una conducta no normal porque era un muchacho muy tranquilo, muy callado, excelente estudiante, y yo no sabía que era diabético. Pero sus compañeros que habían estudiado con él desde pequeños, sí lo conocían y habían visto otras veces que había hecho cuadros similares. Y su compañero que estaba al lado me dijo, profe, tiene una hipoglicemia. Para mí era una conducta completamente inapropiada, porque ni estaba frío, ni estaba pálido, ni estaba sudoroso. Y de pronto empieza a romper y tiró la libreta al piso. Dijo algo con un lenguaje tropeloso y enredado, y yo me quedé, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Yo pensé, no sé, en una conducta psiquiátrica, no te puedo decir, pero la hipoglicemia no fue mi primer pensamiento.
Y el muchacho, su compañero me dijo, otras veces lo ha hecho, es una hipoglicemia. Efectivamente. Alguien buscó un caramelo, se rompió el caramelo, se le puso debajo de la lengua y ese chico era diabético tipo 1, insulino dependiente y tuvo una hipoglicemia que terminamos en urgencia, una hipoglicemia grave y terminamos en urgencia. Ese muchacho no tuvo los síntomas iniciales, es decir, demuestra que la medicina 2 más 2 no son 4. Y ¿Cómo, fue una cómo, experiencia personal. Ese muchacho hoy por hoy es médico porque estudiaba medicina, hoy por hoy es médico y nada, ojalá me vea y que sepa que estoy hablando de él. cómo podemos explicar eso? Ah, porque hay fases, sí, eso tiene una explicación fisiopatológica que quizás ahora completa no te la pueda dar, pero sí tiene una explicación fisiopatológica donde hay fases. La fase inicial, la hipoglicemia tiene varias fases. Cuando usted estudia la hipoglicemia es un fenómeno muy complejo, porque incluso hay hipoglicemia postprandial, después de haber ingerido alimento. Está la clásica hipoglicemia en ayuna, la hipoglicemia medicamentosa, pero hay una hipoglicemia que se conoce como hipoglicemia postprandial y cada tipo de hipoglicemia fisiopatológicamente tiene su mecanismo de acción y su forma de expresarse. Y entonces hay veces que las personas pues no pasan por la fase inicial de la hipoglicemia, esa que es fácil de diagnosticar, esa que conocemos, fácil entre comillas, ¿no? Y esa es la que le tienes que explicar al paciente que haces el diagnóstico recién, que hay un momento determinado que sus valores de glicemia pueden bajar y que lo típico, es que se ponga frío, que el sudor sea pegajoso, sudoroso, pálido, lengua seca, sensación de debilidad, de fatiga, cefalea, que se tenga que sentar y que el tratamiento sea ingerir azúcar, todo lo contrario de lo que le hemos mandado. Y hay quien se les recomienda que ande con un caramelo, con algún dulce en el bolso para evitar, porque hay personas que lo hacen con frecuencia. Si las dosis de los medicamentos no son adecuadas, si no ingieres los alimentos en la hora determinada y que por eso diabetes va con disciplina, como te decía al inicio que comenzamos a hablar, porque de la disciplina que tú tengas con el control de tus alimentos, de tus medicamentos, evitas que hagas cualquiera de los dos fenómenos. Entonces hay veces, volviendo al tema, que la hipoglicemia, por ejemplo, te mencionaba medicamentos como el atenolol o el propanolol. Son beta bloqueadores que enmascaran la fase inicial del proceso de hipoglicemia y se dice que por eso no se deben usar en el diabético, porque en un momento determinado esa persona diabética toma esos medicamentos y esa fase inicial no aparece, porque esos medicamentos se encargan de enmascararla. Otras veces no es por medicamentos, es por otros mecanismos fisiopatológicos en el organismo, pero puede pasar y entonces debes ser capaz de diagnosticarlo. ¿Entiendes? Es una forma un poco más compleja de hacer el diagnóstico y es por eso que preguntar e interrogar a la persona, familiar, acompañante, es un arma fundamental para cualquier profesional de la salud. Y a partir de ahí, ya te digo, en aquel momento el diagnóstico se lo hizo su amigo, porque lo conocía, porque sabía que era diabético y porque sabía que había hecho episodios similares. Y aquel muchacho rompió una libreta en 2 minutos y tuvo una conducta inapropiada y una conducta fuera de control porque no estaba consciente ya, a pesar de no haber caído en un coma. Es decir, no estaba consciente. Sus niveles de glucosa en su cerebro estaban muy bajos y eso fue una forma de demostrarlo, de una hipoglicemia severa. ¿Cuáles son los medicamentos que usualmente usan los diabéticos y pueden causar hipoglicemia? Bueno, eh, las glibenclamidas, es decir, las biguanidas en forma general pueden causar hipoglicemia cuando se usan en dosis altas. Y es por eso que el inicio del tratamiento pues se empieza siempre con dosis bajas y controladas. Y por eso al paciente se debe hacer glicemias frecuentes, debe tener un glucómetro y la glucometría debe ser parte de la vida diaria, hacerse glicemia sobre todo al inicio hasta que estemos seguras cuál es la dosis que cada cual necesita. Porque aparte de que viene una dosis estándar en los libros, la vida tiene más matices, como hablábamos ahorita. Y entonces esos matices, todo el mundo no es sensible de la misma forma, igual que todos no somos, todos los diabéticos no tienen la misma respuesta al uso de la insulina. Entonces, cuando usted empieza un tratamiento con insulina, con biguanidas, tiene que evaluar cada enfermo de forma individual. Hacer glucometrías frecuentes es frecuente y la insulina es otro medicamento que puede llevar a la hipoglicemia en independencia de la dosis, que por eso uno de los retos, y lo hacíamos así allá, era que el diagnóstico de diabetes llevaba hospitalización, porque la única forma de usted tener ese control estricto de lo que comes, el horario que comes y cómo te pongo los medicamentos, pues se hacía hospitalizado. Y a partir de ahí, tú tenías a ese paciente, no tenía que ser un mes, 6, 7 días hospitalizado,
tú ibas viendo cómo era ese control metabólico, cómo respondía esa persona a los medicamentos, ibas bajando, subiendo la dosis en dependencia del enfermo, y a partir de ahí ya ese paciente iba a hacer sus actividades diarias, ya sabiéndose inyectar, sabiéndose, o se mandaba a la clínica, como hablábamos ahorita, a la clínica del diabético, en casos que no fuera necesaria hospitalización. Entonces ahí esa persona aprendía a conocerse, a conocer a su persona y a convivir con su enfermedad, que es lo otro que debe hacer una persona diabética, aprender a convivir con su enfermedad, aprender a convivir cómo me alimento, cuándo me administro los medicamentos, cuándo no, cuándo creo que me puedo sentir mal, cuándo no. Aquí, por ejemplo, es decir, que el mundo evoluciona. Por ejemplo, aquí hay muchos pacientes que utilizan la famosa bomba de insulina. La bomba de insulina es un aparatito pequeño que se lleva insertado por lo general a nivel de la cintura abdominal y que contiene dosis de insulina simple o de insulina rápida. Esta bomba de insulina, cada X tiempo, de acuerdo a cómo esté programada, hace una glicemia en la persona, detecta niveles altos y de acuerdo a esos niveles altos administra una mini dosis de insulina simple y logra el control glicémico en pacientes que por determinadas condiciones, pues no son muy disciplinados, como te hablaba al inicio, o que tienen tendencia a tener valores siempre altos de glicemia, y entonces, pues se logra un control muy estricto y se aplican mini dosis de insulina de acuerdo, es decir, aquí utilizan muchos pacientes la bomba de insulina. Cuando, por ejemplo, de donde vengo, las multidosis de insulina se usaban, por ejemplo, inyectable, no teníamos bomba de insulina, y sí había muchos pacientes que el endocrino lo controlaba con multidosis de insulina y combinaba lenta con simple, es decir, insulina de acción lenta con insulina de acción rápida, para hablar que todo el mundo nos entienda, y combinaba esos dos tratamientos con insulina. ¿Qué pasa? Que eran pacientes que tenían un pésimo control metabólico para hacer eso. Es decir, que no habías logrado controlarlo con nada y combinabas dos medicamentos, múltiples inyecciones al día, requería un control metabólico estricto, una dieta estricta, pero por lo general había pacientes que había que hacerlo así porque no había otra forma de controlar. Bueno, pues la medicina evoluciona y en este mundo en el que vivimos ahora acá, pues hay bombas de insulina y las bombas de insulina, pues el paciente no tiene que hacerse nada, sencillamente el aparato detecta, toma muestras, ve glicemia alta y aplica minidosis de insulina. Y hay personas que viven así, es decir, con esa cantidad. De acuerdo a lo que coman o lo que no coman, pues se le administra una cantidad de insulina simple. No está exento de riesgo porque se aplican muchas dosis de insulina al día, quizás sí. Que tenga complicaciones a largo plazo, bueno, pudiera ser. Pero de esa manera logras que el paciente tenga mejor control metabólico durante 24 horas. Hay algunos tipos